Vamos a leer la porción del Señor que nos tiene hoy día. Hebreos, capítulo 11, verso 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hemos visto que en este capítulo de Hebreos, capítulo 11, para mí ha sido de mucha meditación por unas palabras que usaba mi pastor Robinson y que lo he mencionado yo muchas veces. Él ofrecía a la iglesia y decía: si alguien está falto de fe y quiere que oremos por él, pase adelante, para que oremos, para que el Señor nos aumente la fe. Y yo sacaba mis conclusiones frente a esto y a lo que nos dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible que agrademos a Dios. ¿No es cierto? Así lo dice la Escritura. Y nosotros miramos, cual menos cual más, dice tener fe. Decide tener fe. Pero, ¿qué clase de fe y qué fe es la que está actuando en nuestras vidas? Hay una fe natural, que aquella que decimos: no, si yo creo que mañana voy a tener un auto y que el Señor me lo va a dar. A la verdad que uno tiene que meditar en su interior cuál fe es la que está actuando. Señor nos bendiga. ¿Ya? Y podemos ver en este contexto que tenemos hoy día, nos pone el autor de un tema tan profundo y de algo que aconteció en tiempos muy remotos a lo que está hablando el autor del Hebreos, animando a los hermanos. Si nosotros vemos en el capítulo 10, en los últimos versículos, animándolos a pasar por las aflicciones que puedan haber, sobre todo pasar las aflicciones no apartándose de la fe. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y de ver estas expresiones le pone el caso que
de Abraham con su hijo Isaac. Es algo tremendo la situación que tenía que pasar Abraham. Dios le había dicho que le daría un hijo. Y para que naciera este hijo, pasaron como 20 años. Pero él creyó. Pero aún así, pasaron situaciones difíciles que dentro de este tiempo nace otro hijo que se llama Ismael. Pero vemos que en todo este contexto y en todo lo que Dios había hecho, que le había hecho una promesa a Abraham en Isaac. En Isaac sería llamada descendencia. Imagínense en la situación que estaba Abraham y que Dios después le pide su hijo y que lo lleve para un sacrificio de holocausto. ¿Qué situación? ¿Cómo se encontraría usted en un caso así? Abraham obedece. Obedece. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y va, toma los elementos para el sacrificio, la leña, el puñal, el burro, el medio de transporte que haya sido, para llegar al lugar en donde Dios le iba a señalar. ¿Ya? Llega con los siervos, ¿no es cierto? Y le dice, hasta aquí lleguen, de aquí yo iré solo con mi hijo. Creo que se encuentran esto en Génesis 22, versículo 5. Lo vamos a leer. Génesis 22, el versículo 5. Entonces, ¿cómo vamos viendo esta situación en la prueba que Dios le puso a Abraham para probar su fe? Que el Señor los bendiga. Pero podemos ver nosotros que es tremenda la fe de Abraham. Es tan grande la fe de Abraham en esto, dice en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Ya, era un burro en medio de carga, ¿no? Ya. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se está dando la confianza que había en Abraham? Vas al lugar, vas a adorar a Dios. Pero él nunca le dijo que iba a volver solo a su siervo, sino que, si usted ve en el contexto que volveremos a vosotros, usó en plural, quiere decir que él tenía una plena confianza
una plena seguridad en que él iba a volver con su hijo Isaac, porque dentro de él ya lo había creído. El Señor nos bendiga. Entonces, podemos ver nosotros de estas situaciones que nosotros a veces pasamos, estas aflicciones o pruebas, las podemos pasar solamente con el Señor. Solo no somos capaces de pasar ningún obstáculo. Estoy hablando de los creyentes. El Señor nos bendiga. Entonces, encontramos nosotros en la Escritura, al ver esta experiencia, Dios requiere algo de nosotros, a los creyentes, requiere de algo. Y ese algo debe ser la prioridad, siempre la primera, para el Señor. Siempre la primera prioridad para el Señor. Dios nos bendiga. ¿Dónde encontramos esta respuesta? El que no deja padre y madre no es digno de mí. ¿Qué está diciendo? Que el Señor es el primero. ¿Y cuáles son las razones? Nosotros como creyentes vivir completamente agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De ver acá también, de ir viendo un cuadro de la resurrección de Cristo, que tiene un cuadro similar. Nosotros vemos la diferencia, que Isaac era un hijo de hombre y Jesús era el Hijo de Dios, y a lo cual que para cumplir este sacrificio que va a hacer Abraham, se le presenta un carnero, y el carnero lo lleva allí al sacrificio en holocausto para Dios. Pero vemos que en Cristo vemos a un cordero, y Juan el Bautista le dijo: ¿y aquí el Cordero de Dios? Que el Señor nos bendiga. Una diferencia con otra. Pero podemos ver, referente al tema que nos viene hablando de la fe, bajo la prueba, bajo la aflicción, siempre la confianza debe estar en el Señor. Que el Señor nos aumente la fe. La importancia de la obediencia de la fe, Pablo usa algunas expresiones obedientes a la fe. Hablando de Cristo, Pablo dice: porque hemos recibido la gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por su nombre. Y en Hechos 16:7 dice: una gran multitud de sacerdotes obedeció a la fe. Que el Señor nos bendiga. Nosotros, mirando todo, mirando Hebreo 11, nosotros obedecemos a la fe. Porque en un cuadro acá, obedecer a la fe
es estar en una obediencia a la palabra del Señor. Porque eso es el cuadro que vemos, porque Abraham obedeció la fe que en él había recibido. De esa fe lo llevó a una práctica, a la obediencia. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos dé su gracia a nosotros para obedecer a lo que Dios nos va señalando a través de su palabra. Es difícil cuando uno tiene una fe mediocre. Porque cuando hay una fe mediocre en nuestra vida, vacilamos. Y no vivimos plenamente entregados al Señor. Y vamos teniendo obstáculos en el camino que a veces no son muy gratos, porque ponemos nuestra fe y no la fe de Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Tenemos situaciones muy difíciles en las que estamos viendo en nuestras sociedades. Necesitamos asirnos de Cristo en cada momento. Necesitamos estar tomados cada momento del Señor. Estamos rodeados de tantas dificultades en esta sociedad, en estos tiempos, que no se ven muy gratos. Y hay cosas que nosotros no las vemos, pero sí debemos vivir con la esperanza en que un día vamos a salir allí al encuentro del Señor, que nos vamos a relacionar después de nuestra partida en una resurrección. Dios nos bendiga. Cuál sea la situación, cuál sea el obstáculo, pero más que allí enfrentemos siempre con la mira en Cristo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y nosotros al ver todas estas cosas que pasan, podemos ver que uno quisiera, como creyente, quisiera obedecer a Dios. Quisiera. Pero donde nuestra fe no es la mejor, cuesta obedecer a Dios. No sé si a usted le cuesta obedecer al Señor. Y donde no le obedecimos al Señor, nos pasan uno y otro chascarro. Y Dios los mira con misericordia. Y nos va hablando y Él va haciendo cosas para que nosotros creamos en Él, creamos sus promesas y en lo que Él nos ha hablado a través de su palabra.
Abraham creyó en la resurrección y nosotros nos dejamos un ejemplo de su fe para creer en la resurrección y que un día, en el futuro, como vamos a morir y también como seremos resucitados en Cristo. El Señor nos bendiga. Dios nos aumente la fe y nos aparte de todas nuestras malas acciones y confiemos plenamente en el Señor y que todo lo que hagamos lo hagamos siempre mirando al Señor. Nada hagamos para recibir aplausos o para sentirlos suficientes, sino que todo lo que se haga sea siempre mirando al Señor, hasta lo más mínimo, hasta en lo más mínimo mirando siempre al Señor. No nos olvidemos de esto, que sin fe no podemos agradar al Señor. Póngase de pies, oremos y demos gracias por lo que el Señor nos ha entregado. Gracias, Señor Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque un día más nos ha traído delante de tu presencia. Le ruego, Señor Dios mío, que me aumente la fe, Señor. Necesito de su dirección en cada momento, que usted me guíe, que usted me fortalezca. Guárdame la iglesia, Señor Dios mío. Saca, Señor Dios mío, las cosas que son estorbo en nuestras vidas. Señor, y que podamos en cada momento estar relacionados con usted. Te ruego que dé gracia a cada obrero, Señor, que está trabajando en tu obra. Señor, usted úsele conforme a sus bondades. Ayúdanos, Señor Dios mío. Aumentanos la fe para creer siempre en lo que usted, Señor, nos está regalando. Te lo regamos, te lo imploramos, Padre, todo por los medios de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.